José Pinto, candidata a la vicepresidencia por el movimiento ADN, Janet. Bueno, tal y como lo anunciamos, está con nosotros ya aquí en Visionarias la candidata a la vicepresidencia de la República, María José Pinto. María José, buenos días y bienvenida. Hola Janet, qué gusto estar aquí contigo y un saludo a todos los que nos están viendo. ¿Lista para el domingo? Lista. Listísima. agotada, feliz, lista, comprometida. Bueno, ¿cómo ha vivido esta campaña? ¿Cómo ha vivido esta campaña electoral? Creo que un factor que en el electorado ha estado presente desde la primera vuelta electoral es la tensión por la cercanía en la que están ambos candidatos. Bueno, sí hay tensión. Lo que he vivido es en territorio, escuchar a la gente es lo primordial. Es lindo escuchar que la gente se te abre, porque no necesariamente la gente te dice la verdad. La gente se te abre, la gente te pide cosas y compartes mucho con lo que está pasando. Y eso creo que es lo más importante. Eso es lo que me llevo yo mucho de la campaña, el apoyo, el cariño de la gente. Y todo lo que hay que trabajar también, todo lo que hay que unir de nuevo a este país. Somos un país muy dividido, nos han dividido durante tantos años que ya no podemos estar así. La división entre los vecinos, en las familias, y la verdad es que para sacar este país adelante tenemos que hacerlo en conjunto. Exactamente, hay que hacerlo unidos, pero bueno, es un país que en este momento está partido en dos. Así es. Y en ese sentido pues está, partido pero clarito, ¿no? Y justamente ese cariño del que usted habla, pues seguramente es de esa mitad de país que está con Daniel Noboa y María José Pinto. El otro día, cuando me acerqué a un señor se me acercó y me dijo, María José, fue un gusto conocerte, en realidad vine porque mi esposa me trajo obligado, y tengo que decirte que en la primera vuelta no voté por ustedes. Yo como, ok. Y me dijo, pero en realidad escucharte lo que vas a hacer, las propuestas que tienes, hoy cambié de opinión. Y esas cosas a uno, claro, les llenan el corazón, porque con esa división y dando las propuestas sociales que tengo, el trabajo que lo vamos a hacer, y que alguien te diga verbalmente, la verdad es que alguien haya cambiado de opinión. Sí, es maravilloso. Sí. Ahora, bueno, terminemos de hablar primero de la campaña. ¿Cómo se ha vivido esa parte? Esta es la campaña en donde más fake news, en donde más, esta madrugada, yo me levanto muy temprano para poder revisar las noticias, la cantidad de videos que hay en este momento de noticias falsas. Hay un video, por si acaso, hay un video dizque del presidente Milei hablando mal del presidente Noboa, es hecho con inteligencia artificial. Afortunadamente hay estas herramientas ahora que tenemos que aprender a usar mejor, pero ha sido una campaña dura. ¿Cómo se ha sentido en las calles? ¿Cómo la ha vivido usted? Yo la verdad, Janet, he estado en la mayoría, en la Amazonía y en la Sierra, y en la Amazonía y en la Sierra a mí me han recibido bien, a mí la gente me recibe bien. Sí, está preocupada, sí, tiene el tema de el empleo, la seguridad, el tema de la igualdad. En los sectores indígenas les duele mucho la educación intercultural. Entonces, pero yo trato de no ver redes sociales, en verdad, ahorita. Fue una de las cosas que me dijeron, por Dios, María José, porque todo este fake que tú dices, a uno sí le afecta, porque dice, ¿cómo me voy a defender? Y finalmente no tienes que defenderte, sino dar los pasos adecuados y sobre todo demostrar lo que has hecho trabajando. Perfecto. ¿Qué es lo que le ha convencido a la gente? Es decir, ¿cuáles son esas propuestas que usted destacaría? Creo que es el momento para ponerlas sobre la mesa. ¿Cuáles son esas propuestas con las que, por ejemplo, el esposo de esta señora ha dicho, ok, voy a cambiar de opinión, me convenció? ¿Qué cree usted que es lo que ha pegado en la gente y que se convierte en un compromiso que hoy va a quedar mucho más ratificado y que la gente espera del binomio Noboa-Pinto? A ver, Janet, yo voy a trabajar en cinco temáticas. Definitivamente desnutrición crónica infantil. Y yo sé que tú sabes que sí, es una de las cosas que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir hablando y trabajando como ecuatorianos. No podemos parar.
es una condición que afecta a 1 de cada 5 niños y los estamos perdiendo y por eso es fundamental. La segunda es embarazo adolescente. Es una temática que duele, que es complicada, que tiene rasgos políticos, religiosos, pero que no podemos seguir con las cifras que tenemos, Janet. La prevención es fundamental. Y cuando yo hablo con los jóvenes, cuando voy hablando, les veo claro a los chicos y a las chicas como, sí, esa es una de las temáticas que tenemos que trabajar porque duele, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces hay que trabajar hacia esa. ¿Y qué se puede hacer puntualmente? Y bueno, no vamos a explicar en este momento todo, el tiempo no ayuda, pero sí podemos dejar sembradas unas ideas de qué hay que hacer y que sí es posible. A ver, en embarazo adolescente es fundamental articular entre todos los ministerios. ¿Qué es articular? Es trabajar entre todos los ministerios y fundaciones que ya trabajan en el tema, porque si es que no tienes una meta y un objetivo establecido, en desnutrición crónica infantil sí lo hay, en embarazo adolescente no lo hay, se trabaja muy aisladamente, hay que trabajar como una estrategia de desnutrición crónica infantil en embarazo adolescente, con educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con el otro día estábamos pensando que también es el MIES, o sea, son varios ministerios Claro, que tienen que trabajar en es un problema que se trabaja de manera transversal. Exacto. Por ejemplo, trabajar también con la Secretaría de Comunicación. O sea, son muchísimas cosas en las que hay que trabajar, pero con una misma meta y un mismo objetivo. De lo contrario, los números no cambian. Lo vimos en desnutrición crónica infantil. Bueno, ya los últimos datos del último censo revelaron que el hecho de que el acceso de las mujeres a la universidad, el acceso de las mujeres a la educación ha reducido el embarazo en general, pero también el embarazo adolescente. Y usted sabe que a mí me interesan muchos de estos temas, disculpe ser tan metida en donde no me llaman, pero son temas que a mí me preocupan Así mucho. es. Y le falta un factor el más importante quizás para luchar contra el embarazo adolescente, y es incluir a los GATS. Tienen que incluir a los municipios. Así es. Y mi visión del tema. Tenemos un embarazo adolescente producto del abuso sexual que existe en nuestro país y que implica trabajar en violencia intrafamiliar y en ese tipo de trabajo. Pero hay otro embarazo adolescente en nuestro país producto de que los niños, los jóvenes en este país no sueñan en nada. No sueñan en nada. No tienen nada que hacer en los pueblos, en la ruralidad, no hay nada que hacer. Lo más divertido es trabajar en tener su propia familia, porque ojalá solo fuera de una diversión consciente, ¿sí? Que tampoco ocurre. No, ¿sí? no, ahí Pero hay una desinformación brutal también. sí. Ellos buscan salir de la casa en donde tienen 10 hermanos, en donde duermen en la misma cama, en donde no hay que comer, en donde hay pobreza, en donde hay menos oportunidades, en donde hay unos hermanos que necesitan más que otros. Lo más adecuado, y porque he hablado con estas chicas que están muy jóvenes, embarazadas, dicen, no, es que ya quiero tener mi propia casa, mi propio marido, mis propios hijos, mi propio hogar, mis propios problemas. Y le digo, pero ¿no te gustaría estudiar? ¿No te gustaría conocer Quito, salir? Muchos ni conocen, no han salido nunca del entorno, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué otros se desaniman? Ahí tengo una historia muy cercana de un joven que salió del grupo, se fue a estudiar, no sé si a Guayaquil o alguna parte, estudió turismo, es un área que podría ser convertida en turística, y nadie le da trabajo. Entonces los demás miran y dicen, este se fue a estudiar y se fue diciendo que no nos va a volver a ver nunca más, aquí está de vuelta trabajando igual que nosotros en las plantaciones, en este caso de palma africana. Entonces hay que trabajar en los municipios, no hacen nada. Es que no solo hay que trabajar, además no hay que resolver el problema, porque el problema el problema es el embarazo adolescente, pero tenemos que resolver desde la raíz, como tú dices, el tema de la empleabilidad de jóvenes, el tema del acceso a la educación, porque las chicas me dicen, sí, bueno, yo era súper buena alumna, me dieron el cupo, pero me dieron el cupo en Machala y mi familia no puede pagar mi ida a Machala. Entonces, son muchas cosas que hay que solucionar alrededor. Violencia, hay que resolver el tema de empoderamiento de la mujer, o sea, son un sinnúmero de cosas, pero, de nuevo, tiene que ser articuladamente resolviendo los problemas de raíz, no el embarazo adolescente per se, que así es lo que hemos hecho en desnutrición crónica infantil y ha funcionado.
Y así es como trabajan en distintos problemas sociales alrededor del mundo cuando funciona, cuando logran bajar las cifras. Y ese es mi compromiso desde la vicepresidencia, porque necesitas un ente articulador y necesitas ese espaldarazo político para que las cosas funcionen, y ese es mi compromiso desde la vicepresidencia. Y de ahí tengo acceso al agua segura, que está conectado con desnutrición crónica infantil. Definitivamente es un tema, es una competencia de los GATS, pero desde el gobierno puedes unir los organismos internacionales, los GATS más chiquitos que no tienen este conocimiento de cómo hacer los proyectos. Son varias cosas que hay como hacer. Claro, hay María José también un aporte. Sí. Mire, es que justo tengo esto, tal vez este fin de semana que ya no hay cómo hablar de política, pueda dedicarme, tenga la atención de la gente para hablar de esto, porque es un tema vital, literal, importante, hablar del agua. Nos hemos impactado con lo que sucedió en Esmeraldas y la contaminación a raíz del derrame petrolero. Y sí, está bien, pero nadie se impacta, y hablo de la ciudadanía, del país, de los ambientalistas, no les veo impactados por lo que sucede en Napo. Napo está destruido, María José, está destruido, esos ríos maravillosos, esos ríos biodiversos, ese entorno biodiverso está acabado, y la gente de Napo grita por ayuda y nadie le da ayuda, nadie le para bola. Y el otro día hablé con el ministro del Interior, porque esta lucha contra la minería ilegal, que es la causa de la contaminación del agua de los ríos sagrados en Napo, nadie, ahí están, tienen decenas de maquinarias gigantescas que se han pasado por los ojos de los GATS, ¿sí? Y también está ahí, sí, están metidos en la selva, pero están ahí, nadie hace nada, María José. Y Napo, eso también hay que... Morona, Santiago, y es Cuenca, es de la SUAY, son varias cosas que nos afectan. Entonces, hay que cuidar el agua, sí, el acceso al agua segura y el acceso al agua potable es importante, pero de nuevo, no puedes resolver el problema final sin resolver los problemas de la minería ilegal. El tema de la revisión en Guayaquil, tenemos un problema también en el agua potable. Entonces son varias cosas que hay que seguir trabajando en ahí, conjunto. por si acaso, caso urgente de embarazo adolescente. Me comentaba un activista en contra de la minería ilegal, ¿no? De Napo, que están muy preocupados porque en un salón de clase de 18 niñas, de las 18 niñas que hay en el salón, 16 están embarazadas. ¿Sí? Y están embarazadas ¿de quién? De los mineros ilegales. ¿Por qué? Porque como no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay acceso, los mismos padres se las ofrecen a los mineros ilegales a cambio de dinero mensual, será de dinero puntual, no sabría dar detalles, pero qué dolor, María José. Sí, qué dolor. Duele mucho, y es lo que te contaba, cuando uno camina, cuando uno ve, se da cuenta de todos estos problemas que hay que resolver, pero no el problema per se. Hay que trabajar en conjunto, articuladamente, y es lo que hay que hacer. Luego, bueno, salud mental y finalmente devolver la educación intercultural bilingüe. Después de 17 años que les fue arrebatadas a los pueblos y nacionalidades. Y está bien, pero ¿cuál es la idea ahí? Le escuché en otra entrevista que pues la idea era volver a instalar o incluir en el pensum, en esta ocasión, la obligatoriedad de aprender quichua. ¿Es eso? No, eso hablamos con Carlos, que es una buena idea para justamente el tema de la confianza y de unirse, y de verdad unirse como indígenas y mestizos podría ser viega. Pero en realidad, Janet, la educación intercultural bilingüe existía desde los años 80, y era una forma de las comunidades indígenas de mantener su cultura, de mantener su idioma, de mantener sus raíces, de aprender su historia, porque no es lo mismo. Hace 17 años les quitaron la autonomía, les pusieron en una subsecretaría que además les quitaron el presupuesto. Entonces, es con un pensum antiguo. A los profesores les llevaron a las escuelas del milenio o a otras escuelas. Entonces, existen profesores, pero ya no tanto. Es un pensum antiguo de la educación intercultural bilingüe. Es
lo que me decía un dirigente, me decía, sí hay profesores, pocos, pero hay. Porque no es lo mismo hablar el idioma que enseñar el idioma. Entonces, hay que reforzar. No, esto no va a ser de la noche a la mañana tampoco, porque hay que cambiar el pensum, tiene que ser un pensum más moderno. Pero la idea es que en todos los colegios se aprende No, quichua. es únicamente en los en colegios, las comunidades. en las Sí. comunidades. O sea, es parte de este proyecto de recuperación de la educación bilingüe intercultural. Así es. Y Pero eso te está digo, muy bien. Janet, como ciudadanos ecuatorianos, sí deberíamos saber algo de Claro, por quichua. supuesto, Yo sí. hago mea culpa, soy una de las que no habla, y justo les decía ayer, necesito un profesor. Pero yo sí creo que por lo menos deberíamos saber algo. Yo creo que deberíamos conocer para poder, sobre todo para poder enamorarnos más de nuestro propio país. Nos hace falta, y hay que reconocerlo, nos hace falta ese amor propio, ¿no? Ese enamorarse del país, pero con conocimiento de causa, ¿no? En ese sentido, Y somos hay mágicos. muchas cosas que hacer, exactamente, Mágicos. exactamente. Pero también, digamos, yo creo que eso por el amor propio, por sembrar mucho más esa identidad, Así es. por entendernos mejor, entender de dónde venimos y sentirnos orgullosos de dónde venimos. Sí, eso nos falta y eso está muy bien, coincido con usted, pero por otro lado, en la educación, digamos, general, hay que recuperar el inglés, porque en este país que quiere ser un país turístico y que tiene tanto potencial para poder venderse al mundo, para poder convertir realmente al turismo en una industria alternativa, los niños y los jóvenes en todo el país necesitan saber inglés. Hablan de turismo comunitario y no saben hablar inglés, no puede ser así. Lamentablemente, sin el idioma universal no se puede desarrollar bien el turismo. Por eso, por haber caminado, Daniel caminó por varios lugares, los jóvenes le pedían, y por eso sacó las becas del inglés, porque lo que tú dices es fundamental, y si queremos desarrollar el turismo, y si queremos desarrollar, necesitamos hablar inglés, y por eso fue que Daniel lanzó las becas de inglés. Pero eso, digamos, son becas, pero no Sí, debería hay que cambiarse nuevamente el pensum. Es un pensum viejísimo, hay que cambiar, pero se necesita continuidad, se necesita voluntad, se necesitan un montón de cosas, pero hay que hacerlo. Bueno, no solamente es viejísimo, sino que es un pensum que busca adoctrinar, Sí, ¿no? Se lo cambió en la época justamente de Rafael Correa. Entonces, en donde se le pone, además, después de Alfaro viene él, héroe nacional. Una cosa loca, pero así fue como ocurrió. ¿Qué otro plan y qué otra propuesta destacaría usted? Bueno, de ahí es salud mental, y la salud mental sale, sí, de desnutrición crónica infantil, porque cuando trabajé en la secretaría vi que muchas mamás necesitaban el apoyo en salud mental. Pero ya cuando vas caminando el Ecuador, vas escuchando a los jóvenes te hablan de salud mental. Ya no es una cosa que tienes que descubrir, que está medio así, que tienes que en verdad sacar con cuchara, como yo tuve que hacerlo con algunas mamás que fue a visitar, pero los jóvenes piden un trabajo real y un esfuerzo, y de nuevo articular con el Ministerio de Educación, con los GATS, y tener un trabajo real en salud mental. Y eso debería estar atado. Justo la semana anterior, María José, hicimos una muy buena investigación aquí, perdón, pero fue muy buena, a raíz porque a mí se me llamó mucho la atención que el presidente de la República haya mencionado la tabla de drogas en el debate presidencial, y yo dije, bueno, si un presidente y candidato está mencionando, es porque tiene que haber información que le preocupe, ¿sí? Y lo he dicho aquí en algunas ocasiones, el Ecuador ocupa el triste cuarto lugar en la región que más consume cocaína. No en adultos, en niños, adolescentes y jóvenes. Y consumimos proporcionalmente, por supuesto, más droga que Estados Unidos, que Brasil, que México. El problema es gravísimo. Y de ahí se deriva todo el problema también, está enlazado el problema de salud mental. No hay nada ni para prevenir, ni para atender a estos chicos, y también, obviamente, hay una pata ahí de la mano del tema de inseguridad y violencia. Exacto. Hay que resolver por ahí. El presidente la mencionó porque justo estaba hablando con un chico y me dijo, María José, cuando empezó la tabla, yo estaba en el colegio, no se podía, obviamente había gente que consumía, pero no se podía consumir, no estaban afuera, y luego pusieron la tabla, y dentro de mi colegio, en los baños, afuera, nos vendían como
Entonces, obviamente es parte también de cómo le reclutan y de lo que tú mismo mencionabas, de que los jóvenes no tienen a dónde más ir, no tienen no ven más allá, no tienen esa esperanza de que hay algo más allá, de que pueden salir adelante, de que pueden, sí, de que pueden crecer como personas. Entonces, hay tanto por hacer, pero la salud mental es vital para justamente todos los otros proyectos que tengo. ¿Qué tan afianzado está, digamos, la necesidad de ir paso a paso cumpliendo estos proyectos dentro de un país con tantas necesidades? Digamos, todo es urgente aquí, ¿no? Sí, todo es urgente. Entonces, si hablamos de la lucha contra el consumo de drogas, hay que construir escuelas, hay que reconstruir escuelas, hay que mejorar el pensum, miles de cosas urgentes, y mientras tanto esto que a mí por lo menos me parece ultra urgente, porque podemos tener escuelas de lujo, pero si tenemos niños y jóvenes que están hundidos en el infierno de la adicción, no pueden ir. El 60% de los niños que desertaron de las escuelas y colegios lo hicieron porque están sumidos en el infierno del consumo de las drogas. Entonces, como madre, digo yo, pues sí, quiero escuelas bonitas y grandes profesores, pero si no puedo enviar a mis hijos porque están hundidos en el consumo de droga, y ojo, en hogares pobres hay que encadenarlos a las puertas de las casas o a las mesas, no sé cómo harán, ¿no? Pero no los dejan salir, y muchas veces esas soluciones extremas son soluciones desesperadas de los padres ante la falta de alternativas para atender a estos niños. Sí, y de ayuda, y por eso es fundamental trabajar, por ejemplo, en brigadas de salud mental, las brigadas, acercar ese servicio a la ciudadanía, aumentar porque sí existen en diferentes centros de salud y en diferentes hospitales la atención en salud mental, pero falta muchísimo, hay que seguir acercando. Luego hay que hacer una campaña de educomunicación alrededor también, porque se tiene que hablar, o sea, sigue siendo un tabú en cierta parte de la población. La salud mental es como, no, eso no, eso es para los locos, yo no necesito, mi hija no necesita, mi hijo no necesita. Entonces hay que hacer también un trabajo de comunicación para sensibilizar, digamos así, a la población y en verdad hacer entender que el trabajo en salud mental es vital. Y hay que trabajar con el Ministerio de Cultura, y hay que trabajar con el Ministerio de Deporte. Entonces, todos estos proyectos son articulados, ya se hacen, o sea, ya hay presupuestos no es aumentar el presupuesto, es simplemente tener una meta y un objetivo claro dentro de todos los ministerios y juntar. Entonces, es un trabajo duro, es un trabajo a largo plazo, pero es un trabajo que tenemos que trabajar hoy, porque de lo contrario, ese país con más seguridad, más empleo, más productividad, más justicia, más igualdad, no existir si es que no trabajamos en estas cosas. Hay un 44-45% de la población que está convencida de esta propuesta y tiene asegurado el voto para el presidente candidato Daniel Noboa y María José Pinto. Pero hay otra facción que todavía está indecisa. ¿Cuál es su mensaje para ese ecuatoriano y ecuatoriana que todavía no ha decidido su voto, o que está pensando en una alternativa que es válida, es un derecho, el voto blanco o el voto nulo? Pero hoy, a escasos 3 días de las elecciones, ¿cuál es su mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje es un mensaje de unidad, es un mensaje en el que tenemos que trabajar en conjunto. Vamos tanto tiempo divididos, tanto tiempo nos han dividido entre los de la costa y los de la sierra, entre los indígenas y los mestizos, que tenemos que ya trabajar en conjunto. De lo contrario, esa transformación del país que queremos, que necesitamos, no la vamos a poder dar. El voto nulo no te hace responsable de lo que está pasando en el país, y yo creo que como ecuatorianos todos nos tenemos que responsabilizar. ¿A qué queremos? ¿Qué Ecuador queremos? ¿Queremos un Ecuador con más igualdad, con más justicia, o queremos un Ecuador sumido en la corrupción, en los pactos con las mafias? Entonces es trabajar en conjunto hacia ese Ecuador de más justicia y igualdad. Yo me comprometo, es mi compromiso, yo me pongo adelante, pero esto solo lo podemos hacer juntos, y el domingo necesitamos su voto para poder sacar al Ecuador para adelante. Ahora,
para eso hay que hacer algunas cosas, y se había hablado de la falta que hizo en la primera vuelta electoral, en el caso de ADN, el control electoral. ¿Cómo está el tema de control electoral? Estuvo aquí el lunes la presidenta del Consejo Nacional Electoral y habló de algunos números, algunas cifras. El ministro de Gobierno dijo que esas cifras podrían mejorar porque pues, había un control electoral todavía desigual. Había más inscritos por parte del correísmo y menos inscritos por parte de ADN. Yo, de lo que dicen los expertos, la clave para que se respete la voluntad ciudadana es el control electoral. A ver, Janet, sí, lamentablemente el CNE estaba atrasado en la actualización de los datos y te doy los nuevos datos, que tenemos un corte. Nosotros tenemos 41.277 delegados en las juntas receptoras del voto, 6.510 coordinadores de recinto, 1.679 centros de digitalización de actas. Entonces, como ustedes saben, es en pirámide. Entonces, abajo tienes todas las mesas, esos son los 41.227 que tenemos. Luego tienes, y son re importantes, los jefes de recinto, los coordinadores de recinto. Y luego estos 1.600 son en esos centros de digitalización, que es donde pasan el acta, que hay todo este rum. Pero vamos a estar ahí, vamos a estar presentes en todo lado. Yo voy a trabajar el domingo porque es parte de lo que uno tiene que hacer como parte del control electoral, haciendo el tema de logística, porque además no es fácil, se necesita logística, se necesita alimentación, se necesita un montón de cosas. Pero aquí estamos, los números, falta todavía una parte de Pichincha y del exterior, pero ahí estamos, estamos trabajando, sabemos que es fundamental y es nuestro compromiso también con la gente que está con nosotros. En algún momento se mencionó, nunca se confirmó, pero se lo pregunto a usted, de que habrían recibido algún tipo de asesoría por parte del equipo de María Corina Machado en Venezuela, que hicieron un extraordinario trabajo en materia de control electoral y que tal vez se iba a utilizar la misma fórmula, el mismo sistema que ellos utilizaron. A ver, son varias cosas. El sistema es un sistema local, que es un equipo, luego tenemos unos asesores, luego tenemos un equipo también porque además la gente que está en las mesas también tiene que recibir un curso, una retroalimentación, que es lo que tiene que hacer, porque básicamente no es solo sentarte en la mesa, sino tienes que ver que las cosas estén bien. Entonces son 4 equipos que estamos trabajando en conjunto para justamente solventar y trabajar en el control electoral. Perfecto. Bueno, María José, pues muchísima suerte, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede este domingo. Les invito a todos, a usted también, María José, a que se junte a la señal de Visionarias. Vamos a estar haciendo una transmisión en vivo y en directo desde el Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar en la CES. Esta pregunta me falta hacerle. ¿Ya saben dónde van a recibir los resultados? Hemos preguntado por todas partes, pero no hay confirmación todavía. Yo voy a estar trabajando en Quito porque es parte de lo que tengo que hacer. Como ustedes saben, yo soy quiteña, voto aquí. Yo soy la que estoy al frente del control electoral de Pichincha, entonces voy a estar aquí, pero luego no sabemos dónde vamos a estar. Seguramente estaremos en conjunto el presidente y yo. Perfecto, bueno, pues vamos a estar pendientes, espero que pronto nos digan para poder desplazar también a un periodista visionario o visionaria para allá, y pues a todos invitarles. A partir de las 5 de la tarde vamos a hacer una cobertura en vivo, vamos a seguir paso a paso, voto a voto, el conteo, hasta poder saber quién es el nuevo presidente y vicepresidente de la República, y pues a partir del lunes empezar a analizar qué es lo que va a pasar, cuáles son las tareas pendientes, cuáles son los principales retos de ese nuevo binomio que asume las riendas y el control de nuestro país a partir del próximo 24 de mayo. Así que invitados todos a juntarse a la señal de Visionarias de C, síganos en nuestro canal de YouTube, también puede seguirnos a través de mi X o del X también de Visionarias. Mi X es Janely Nostroza, de Visionarias es Visionarias de C, en todas las redes sociales. Gracias, María José, que tenga un muy buen cierre de campaña. ¿Hoy cierran campaña en dónde? En Guayaquil. ¿En qué parte? En el Coliseo Alberto Spencer. Sí, creo. pero estábamos cambiando por el tema climático, tuvimos que cambiar. No tengo la confirmación exacta en dónde va a ser porque tuvimos que cambiar el lugar, pero están ahí. Ahí voy a estar.
¿Cuál es la expectativa en Guayaquil, en donde había que hacer un trabajo para Importante. asegurar esos votos? Sí, la expectativa es tener mucha gente, que sea una fiesta, que nos acompañen, agradecer a todos los que nos han acompañado durante toda la campaña y no, cerrar con felicidad, cerrar con esperanza, acompañada de todos los simpatizantes y los que nos han acompañado durante la campaña. Perfecto, espero imágenes de ese cierre en la ciudad de Guayaquil aquí